Em, por favor, siéntanse libres de usar el chat en todo momento, cuando quieran comentar algo, no hay ningún problema. En la medida que vayamos avanzando, voy a ir también leyendo algunas cosas que vayan apareciendo en el chat, así que siéntanse libres, y al final vamos a tener un momento también para compartir impresiones y hacer preguntas, ¿ya? Esas son más o menos como las reglas del juego a nivel general. Y también contarles que estamos grabando esta sesión, ¿ya? Para que sepan, porque usualmente después subimos los encuentros a nuestro YouTube, para que después podamos seguir viendo y difundiendo, obviamente, los pensamientos, y las ideas, y las personas, y todas esas cosas, y las caras también. Bien, entonces, sin más preámbulo, empezamos nuestra actividad de sueños e ilusiones migrantes en un nuevo Chile, tan relevante hoy con los acontecimientos a nivel nacional y también los acontecimientos a nivel mundial. Pero para hablar de eso voy a dejar a Maxine Lowy, compañera de AJDA, para que nos introduzca un poco en el tema y en este encuentro. Maxine, por favor. Gracias, Alejandra. Y de nuevo, bienvenidos, bienvenidas cada uno y una de ustedes. Bienvenidos también a los panelistas, Catalina, Bosch, Jean-Claude Pierre-Paul, Naji Noriega y María Emilia Tijoux. Agradecemos además a la presencia que ojalá se va a concretizar desde Buenos Aires del músico José Joaquín Valverde. También debo agradecimiento personal a Adriana Goni, quien colaboró muchísimo en la organización de este encuentro y en definir los conceptos que debemos resaltar. Esta tarde les invitamos a que pensemos juntos y juntas. ¿No será que nos daña a todos cuando se estigmatiza a un segmento de la sociedad? ¿Y cómo podemos cambiar el switch para ver la presencia migrante no como una amenaza, sino como algo que nos enriquece por su diversidad? Antes de ir al eje central de este encuentro, queremos ilustrar mediante palabras, imágenes y también música por qué una organización judía como esta, progresista, y judíos en lo general debemos hacer suya la defensa de los derechos migrantes. En esto hay dos fechas históricas que nos convocan, que tienen relevancia especial en este sentido. Primero, ¿se acuerdan que hoy es el aniversario de la Prise de la Bastille? El 14 de julio de 1789, el aniversario de la Revolución Francesa, que marcó el fin de la condición de parias a los judíos de ese país y les otorgó la ciudadanía francesa. No obstante, 150 años después, los judíos volvieron a sentirse parias, no solo en Francia, sino por toda Europa. La segunda fecha histórica que recordamos tiene relación con esto, y es del 6 hasta el 15 de julio de 1938. Entre esas fechas, los representantes de 32 países se reunieron en un hermoso balneario a las orillas del lago Ginebra, en lo que se conoce como la Conferencia de Evian. En ese momento, miles de judíos clamaban para salir de Europa. El destino de miles, sino millones, quedó sellado en parte por la decisión que tomaron los delegados diplomáticos en Evian. Desde hacía 5 años, Alemania venía legislando la marginalización de judíos, despojándoles de derechos civiles y políticos, afectando todo aspecto de la vida cotidiana, el ejercicio de profesiones, el poder poseer una tienda comercial, la prohibición de casarse entre no judíos y judíos, de sentarse en cualquier banca de una plaza, de estudiar y de enseñar, y por suerte, no hay seguro, los derechos de debido proceso. Posteriormente, en 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró como derechos inherentes para todos los pueblos del mundo
Estos elementos que el régimen nazi utilizó para marginalizar a las comunidades judías. Los delegados lamentaron la situación que vivían los judíos, pero todos, salvo una, tal vez dos excepciones, declararon no poder admitir más refugiados. Así fue que todos los países, entre ellos Chile, decidieron negarles las visas. A sus consulados, la Cancillería chilena instruyó no emitir visas a refugiados judíos. Posteriormente se desató un escándalo que culminó en la renuncia del canciller al descubrir que los consulados chilenos exigían a los judíos desesperados pagos debajo de la mesa para tramitar las visas a Chile. Para los alemanes, la conferencia representó una luz verde para escalar sus políticas represivas. 4 meses más tarde, en la noche del 9 de noviembre, los alemanes ensayaron su mano dura con ataques masivos a las comunidades judías, lo que hoy conocemos como Kristallnacht. Hoy, en el siglo XXIX, miles de migrantes de América Latina y del Caribe han puesto sus esperanzas en Chile. Están dispuestos a sufrir penurias inimaginables para atravesar el continente entero, para llegar a nuestro lejano país. Por las condiciones insostenibles e inseguras que merman la calidad de vida en sus países, son refugiados humanitarios, según la Declaración de Cartagena de 1984. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de las personas de buscar mejores horizontes más allá de las fronteras de su propio país. La presencia migrante en Chile ha puesto en prueba la base ética y humanitaria de nuestro país. Reiteradas expresiones de parte del propio mandatario y de voceros del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de ordenar las casas, proteger nuestras fronteras, hacer frente a los delincuentes extranjeros, distinguir entre migrantes buenos y malos, son 2 citas, no los inventé uno, han aportado a criminalizar a los migrantes. Y esto se masificó por los medios de comunicación, sembrando sospechas y resentimientos. Junto a esto, el gobierno instauró prácticas y políticas discriminatorias que niegan la visa específicamente a venezolanos y a haitianos. Y hay demoras excesivas en los trámites para permisos temporales y que son el primer paso para conseguir un carnet. Todo esto propicia una precariedad y vulnerabilidad en las vidas de muchos y muchas migrantes. Una vez reducida la calidad humana de ellos, el gobierno de Chile procedió a una acción que no es visto en Chile desde los años de la dictadura: la expulsión sistemática de extranjeros. Hemos visto la expulsión disfrazada de haitianos a partir del retorno entre comillas, voluntario, y ahora la contratación de 15 vuelos para expulsar francamente y abiertamente a venezolanos. Como judíos, hijos, hijas, nietos, nietas de migrantes, algunos de nosotros, ellos mismos, como Hani y Gunther, que está con nosotros, fueron refugiados de Alemania a Checoslovaquia, que llegaron en el 39. Como personas de ética también, no nos podemos quedar callados ni indiferentes. Así que eso les quiero plantear y ahora vamos a escuchar a Paula Calderón, que va a profundizar estos conceptos. Gracias.
Gracias, Maxine. Me sumo a tus palabras. Estoy muy contenta de poder participar hoy día con todos y con todas. Y quería traer muy brevemente, para iluminar un poco cómo fue esta experiencia judía de ser refugiados, inmigrantes, trayendo a la filósofa alemana Hannah Arendt. En general, lo que sabemos de ella tiene más relación con sus análisis sobre la política, ¿cierto? La violencia, el poder. Y es interesante abordar también su propia experiencia como una mujer judía que vivió ella misma el ser refugiada. Y quizás desde poder estudiar su propia vida nos puede iluminar al presente algunos hechos que se siguen repitiendo en la historia. Ella misma, desde su biografía, a mí me gusta denominarla como una pensadora de emergencia, porque ella pensó a medida que le iban sucediendo las cosas, y eso es muy valiente, porque mientras la iban persiguiendo, ella fue reflexionando sobre por qué fracasó el proceso de integración de los judíos a Alemania, lo que produjo un despertar político en ella, sobre todo cuando en 1933 Hitler llega al poder. Ella se tiene que ir de Alemania y llega como una refugiada junto con otros judíos y personas de otras culturas, ¿cierto? Y religiones a Francia, junto con Benjamin, Anders y otros filósofos de origen judío. Y allí también se tiene que ir cuando los nazis, ¿cierto?, invaden Francia, luego de pasar por un campo de internamiento, y llega finalmente hasta Estados Unidos. Y nosotros tenemos la imagen de la típica Hannah Arendt con el cigarro, ¿cierto? La voz ronca, súper segura de sí misma. Pero ella cuenta en un texto muy bonito, que les quería leer muy brevemente algunos pasajes, de 1943, que se llama Nosotros los refugiados. Es un texto que no es tan conocido, pero da muchas luces porque ella lo escribe en primera persona. Esto lo publica en un diario de judíos de habla alemana en Nueva York, cuando todavía ella no era conocida, sino que recién llegó como una inmigrante, tratando de aprender el idioma y de incorporarse, ¿cierto?, a la vida en Estados Unidos. Así que les voy a leer muy cortito unos fragmentos que creo que pueden ser interesantes. Nos dice ella entonces en el texto Nosotros los refugiados, que lo escribe en 1943. Perdimos nuestro hogar, es decir, la cotidianeidad de la vida familiar. Perdimos nuestra ocupación, es decir, la confianza de ser útiles en este mundo. Perdimos nuestra lengua, es decir, la naturalidad de las reacciones, la simplicidad de los gestos, la sencilla expresión de los sentimientos. Dejamos a nuestros parientes en los guetos polacos y nuestros mejores amigos han sido asesinados en campos de concentración, lo que equivale a la ruptura de nuestras vidas privadas. Para olvidar más eficazmente, preferimos evitar cualquier alusión a los campos de concentración o de internamiento que conocimos en casi todos los países europeos. Podría interpretarse como pesimismo o falta de confianza en la nueva patria estadounidense. Además, ¿cuántas veces nos han dicho que a nadie le gusta escuchar todo esto? Y más adelante agrega, hubo un tiempo en el que éramos personas por quienes la gente se interesaba. Teníamos amigos que nos querían e incluso éramos conocidos de los caseros como personas que pagaban regularmente su alquiler. Hubo un tiempo en el que podíamos comprar nuestra comida y montar en el metro sin que nos llamaran indeseables. Nos hemos vuelto un poco histéricos desde que los chicos de la prensa empezaron a detectarnos y a decirnos públicamente que dejáramos de ser desagradables al comprar la leche y el pan. Nos preguntamos, ¿cómo es posible hacerlo? Somos ya tan condenadamente cuidadosos en cada aspecto de nuestra vida cotidiana para evitar que nadie adivine quiénes somos, qué clase de pasaporte tenemos, dónde se rellenaron nuestros certificados de nacimiento y que no le gustábamos a Hitler. Hacemos todo lo que podemos para encajar en la vida estadounidense, en un mundo donde tienes que ser políticamente circunspecto cuando vas a hacer la compra. Sin embargo, aquí nadie sabe quién soy. Y finaliza este texto diciendo lo siguiente. Aquellos pocos refugiados que insisten en contar su verdad, aún a riesgo de caer en la inconveniencia, obtienen a cambio de su impopularidad una inapreciable ventaja. La historia deja de ser para ellos un libro cerrado y la política no es ya el privilegio de los gentiles. Saben que la proscripción del pueblo judío en Europa ha ido seguida a poca distancia de la proscripción de la mayoría de las naciones. Los refugiados empujados de país en país
representan la vanguardia de sus pueblos y conservan su identidad. Por primera vez en la historia judía no va por separado, sino que va ligada a la de todas las demás naciones. El entendimiento entre los pueblos europeos se hizo añico cuándo y por qué permitió que sus miembros más débiles fueran excluidos y perseguidos. Este texto se relaciona bastante, creo, con lo que dijo Maxine en un principio, de por qué creo yo que como judíos tenemos la responsabilidad de elevar nuestra voz, ¿cierto?, frente a lo que pasa hoy en día con refugiados, inmigrantes, y la situación que pasa en el país. Nosotros mismos lo vivimos a través de nuestros padres, abuelos, o como dice Maxine, de miembros incluso de AJDA, y Aren lo dice ella misma, ¿cierto? Cómo la prensa los trata, cómo tiene que silenciar sus historias, el miedo que tienen, y eso podemos ver que se sigue repitiendo hasta nuestros días. Y para finalizar, para dar obviamente el tiempo a los invitados, Aren al final de sus días vuelve, ¿cierto?, a retomar este tema de los refugiados, los inmigrantes, en su libro Pensamiento y Juicio, Responsabilidad y Juicio, y nos dice cómo el siglo XX ha dado luz a una nueva categoría de personas que son auténticos marginados, que no pertenecen a ninguna comunidad internacionalmente reconocida, los refugiados y los apátridas, que ciertamente no pueden considerarse políticamente responsables de nada. Y esto es bien interesante porque Aren hace todo un análisis de lo que significa la responsabilidad política, donde todos nosotros, al ser ciudadanos de un Estado-nación, tenemos esa responsabilidad. De alguna manera el Estado-nación nos da los derechos de ciudadanía y la protección, y nosotros a cambio somos responsables incluso de decisiones donde no ha intervenido nuestra iniciativa. Tenemos formas de protestar si no estamos de acuerdo, pero existe una cierta responsabilidad igual hacia ese Estado-nación. Sin embargo, Aren es clara en decir que los parias, refugiados y apátridas son los inocentes absolutos, quedan fuera de la humanidad como un todo. Es decir, al no tener la protección del Estado-nación, tampoco se les puede exigir ser responsables de ese Estado, porque quedan finalmente fuera de toda posibilidad de participar de una comunidad política organizada. Lo que claramente después de la historia que vivió el pueblo judío, sabemos las consecuencias que puede traer cuando un pueblo, un grupo, una clase queda en los márgenes de una sociedad. De ahí que Aren, en su libro Los orígenes del totalitarismo, dijera su célebre frase, el derecho a tener derechos. Y ella lo señala, ¿cierto?, después del Holocausto, y cuando los derechos humanos recién están siendo escritos, el derecho de todo pueblo, grupo, a tener derechos, ¿cierto?, que hasta el día de hoy nos parece algo tan obvio, pero que sin embargo sigue sin poder establecerse para todos los grupos o personas. Así que eso les quería traer para hoy día muy brevemente, traer a la luz a Hannah Arendt su propia experiencia como judía, como inmigrante y sus propias ideas sobre la responsabilidad y sobre lo que significa ser un grupo o un pueblo paria. Gracias, Paula. Muchas gracias y muy conmovedora además la cita directa de Hannah Arendt, que yo creo que es muy interesante como justamente tú lo dices y tiene que ver con la estructura de este foro que diseñamos, ¿no? Que es como vamos a partir un poco con la vida, vamos a hablar también de la institucionalidad y pensar, mirar este presente para poder pensar un futuro. Así como la misma Hannah Arendt lo hace, ¿no? Desde su propia experiencia va pensando hacia el futuro y nos deja un legado tremendo, una pensadora increíble. Antes de darle la palabra y presentar oficialmente a nuestros invitados y invitadas, quiero invitarlos a ver un pequeño video con una canción de Jorge Drexler, cantautor que es judío además. Se llama Bolivia dijo que sí, 1939, y es una canción justamente sobre los refugiados judíos que no encontraron o que no fueron aceptados más bien en América, pero en Bolivia sí. Bolivia dijo que sí. Así que sin más preámbulos, los invito a escuchar esta canción. Paula, muchas gracias y muy conmovedora además la cita directa de Hannah Arendt, que yo creo que es muy interesante como justamente tú lo dices y tiene que ver con la estructura de este foro que diseñamos, ¿no? Que es como vamos a partir un poco con la vida, vamos a hablar también de la institucionalidad y pensar, mirar
mirar este presente para poder pensar un futuro. Así como la misma Hannah Arendt lo hace, ¿no? Desde su propia experiencia va pensando hacia el futuro y nos deja un legado tremendo, una pensadora increíble. Antes de darle la palabra y presentar oficialmente a nuestros invitados y invitadas, quiero invitarlos a ver un pequeño video con una canción de Jorge Drexler, cantautor que es judío además. Se llama Bolivia dijo que sí, 1939, y es una canción justamente sobre los refugiados judíos que no encontraron o que no fueron aceptados más bien en América, pero en Bolivia sí. Bolivia dijo que sí. Así que, sin más preámbulos, los invito a escuchar esta canción. Europa 1939, todos decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fría. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Berlín era un nido de ratas, el paladín de la bravata gritaba, llenaba estadios. Un árido erial de desvarío, árido erial de desvarío, Las puertas se iban cerrando, el tiempo colgaba de un pelo, y aquel niño en los brazos de mis abuelos. El pánico era evidente, todo lo presagiaba. El miedo ganaba cauce, abría fauces, vociferaba. Y entonces llegó del frío, en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Oh, todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Que no, cuando dijo que sí Bolivia. Ni racial, ni económico, ni socioeconómico, ni ideológico, ni cultural, lingüístico, religioso, que pueda poner en riesgo la vida de un ser humano sin que nosotros abracemos esa humanidad y le demos cobijo. No sé si estoy bien en el tiempo. Eso. Muchas gracias, Catalina. Bueno, así como Hannah Arendt era una pensadora de emergencia, ¿no? Tú y probablemente todos aquí también lo son. Y lo somos, porque me interpela profundamente, como mestizajes migratorios somos todos y todas, ¿no?
Najim, te quiero dar a ti la palabra ahora, por favor, cuéntanos un poco de ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos y todas los que nos acompañan esta noche acá. Muchas gracias al Grupo Aya por la oportunidad de estar en este conversatorio. Me siento en sintonía, claro, con lo que mencionaba la Cata. En cierto modo, mi historia personal, familiar, también está rodeada de migrantes, sobre todo por el lado de mis abuelos, abuelos maternos, abuelos paternos. Yo siento que yo crecí con la concepción de que yo era mestizo en todo el sentido de la palabra. Yo sé que por mis venas tengo sangre española, tengo sangre de pueblos originarios, tengo sangre del pueblo sirio también, porque mi abuelo materno era de Siria. Entonces, la verdad, como que yo crecí con con esa visión bien amplia. Venezuela fue un país de recepción de migrantes por muchos años. Entonces yo crecí en un medio que era muy rica en esta diversidad. En mi edificio parecía la ONU, era la Torre de Babel, así. Yo tenía vecinos argentinos, colombianos, chilenos. Najim, me da la impresión de que te quedaste muy pegado. No soy yo nomás, ¿no? No Sí, soy solo yo. entonces, Najim, te perdimos unos minutitos. ahora, a ver, Ah, ahora sí. Ahora sí, nos quedamos en la ONU, en el edificio de la ONU. el edificio de la ONU. Claro, lo mencionaba desde el punto de vista de que había muchas nacionalidades en el mismo, o sea, tanto latinoamericanas como desde Europa. Yo crecí rodeado de esa diversidad, de esa riqueza. Eso me hizo sentir mucho apetito por recorrer el mundo, por conocer otros países, por explorar. Eh, yo me fui de Venezuela hace más de 12 años. Yo realmente no me fui de Venezuela motivado quizás por las razones generales que tienen los venezolanos que llegan hoy a pie por la frontera. Este, Quizás por eso mi historia no es tan traumante, pero sin embargo siento en carne propia el trauma que viven mis compatriotas por la situación actual. Llevamos más de 4 fallecidos solo en lo que va de este último periodo a pie entrando a pie, tratando de estar por los pasos no habilitados, por el desierto. Entonces, por eso lucho, por eso trabajo, por eso trato de hacer servicio, digamos, activismo por la colectividad migrante. Este, bueno, mira, la verdad, para mí este es mi segundo destino. Yo viví 3 años en Buenos Aires antes de vivir acá en Chile. Por amor, me enamoré, me hice de una pareja acá en Chile y nos vinimos para acá. Y acá me establecí en el sur de Chile, viví en Chiloé por aproximadamente 4 años, hasta que, bueno, se motivaron ciertos cambios y me tuve que venir acá a Santiago. Y vi, o sea, vi cómo fue el cambio en cuanto a la migración venezolana, cómo creció de un momento a otro. En 2 años pasamos de yo ser el único venezolano que me sentía el centro de atracción de los chilenos, porque ya no era común que escucharan el acento, siempre me confundían, o era cubano, o era colombiano, o era... em, claro, a ver que comenzamos a hacer una carga, porque ya no eres el migrante simpático, ya están llegando los venezolanos, ya están llegando muchos, ya están llegando en condiciones más paupérrimas y es un tema. Y es lamentable sentirlo así, es lamentable verlo así con la gente de uno, es lamentable entender que, bueno, que después de sacrificar de todo este tiempo, todos estos años para que se ha tratado de esta manera y menos viniendo de un país que justamente es todo lo contrario con la migración, así nosotros lo entendemos de otra manera. Entonces, para nosotros, claro, el choque fue mucho peor. Creo que las expectativas que se tenían sobre Chile eran altas, puesto que Chile se vende en el extranjero muy bien además. Entonces, Chile se vendía como próximo país desarrollado, que tiene todos los problemas resueltos. O sea, ¿cómo no es posible que, bueno, vamos para allá y se supone que nos van a recibir y nos van a tratar bien? Además, tuvimos, pues, no sé, desde el presidente viviendo en la frontera, los venezolanos nombrando una supuesta visa de responsabilidad democrática que nunca cumplió su cometido. Que al contrario, fue una forma de trancar el acceso de los venezolanos que estaban llegando por vías ordinarias, que era entrar como turista y luego regularizar tu situación. Empezaron a solicitar una especie de visa consular, la cual nunca entregaron, nunca cumplieron. Por darte algunas cifras, solo durante el último año se cancelaron sin ningún motivo más de 100.000 solicitudes de esa visa.
Estas visas muchas veces son por reunificación familiar, visas profesionales, visas de trabajo. Y nada, fueron casos que no fueron reconocidos y yo creo que esa misma presión y situación es la que hace que se agrave toda esta situación de la frontera y bueno, que es lo que nos trae a esta conversación que estamos acá hoy, las expulsiones masivas eh, y bueno, lo que hemos visto últimamente. Gracias, Najim. Sí, de todas maneras, ¿no? De todas maneras, interesante también lo que mencionas, ¿no? Como sobre cómo cambia la percepción desde cuando eres solo tú y luego la masificación de la migrancia, pero eso es interesante como tema, y también para interpelarnos, ¿no? A los nacionales, a quienes hemos estado aquí, no hemos migrado en vida actual, digamos, en este momento. Jean-Claude, te quiero pedir a ti ahora, por favor, la palabra para que nos cuentes un poco de tu propia historia y también qué te pasó cuando llegaste a Chile, cómo fue migrar. Voy a intentar, no sé si me logran ver desde Sí, donde estoy, porque súper. venía de un taco tremendo, tuve que buscar un lugar donde podría participar en ese pequeño espacio. Bueno, como los compañeros ya mencionaron, hay ciertas cosas que yo no puedo afirmar. Fuimos migrantes no deseados o migrantes desde nuestra existencia en América. Son migrantes que nunca deseamos dejar África para venir a América. Nos trajeron de manera forzosa y nos obligaron a producir la riqueza que hoy en día Europa disfruta y gran parte de América también, porque el fruto del trabajo del migrante que llegó al Caribe produce la libertad, lo que Simón Bolívar transportó a Venezuela y posteriormente Chile goza hoy en día esa libertad, ese pleno derecho que estamos compartiendo. Entonces, no podía decir que veníamos de Europa, que fuimos esos migrantes que nos pusieron en un barco, nos trataban menos que un ser humano y bueno, no había posibilidad en ese espacio a menos que impusiéramos algunas normas para que la sociedad entendiera que aquí vive otro tipo de persona. Entonces, desde ahí, la lucha por los derechos humanos de la persona en América para nosotros que fueron esclavos, nuestro antepasado, que fueron marginalizados de todo lo que es la sociedad, empezó porque hay ciertas cosas que parece que no pertenece a este grupo, ¿sí? Y qué bueno poder hablar de eso en ese día, en un día tan importante para recordar lo que fue la Revolución Francesa, que nació en el Caribe gracias a la revolución de los esclavos que empezaron a huir de las montañas para exigir un mejor trato. Y eso me da esperanza que hoy en día va a haber un mejor trato en Chile porque estamos en un proceso constituyente que puede dar luz a una nueva generación, una nueva posibilidad de posicionar la sociedad, posicionar las personas que viven dentro del territorio. Pero lo que me impulsó a venir a vivir a Chile es porque lamentablemente vivimos en un país que desde 1803, después de la independencia, no tiene estabilidad. Y uno de los países que se prometió estabilizar a Haití fue Chile en 2004 a través de Juan Valdés en la comisión de la MINUSTAH que propuso que iba a estabilizar porque sus países eran ordenados y nos fueron a ordenar. Ahí empezamos a conocer lo que es Chile, lo que es Brasil, Colombia, y ahí nos trajeron ciertas cosas bien complejas también a la isla. Hoy en día en la isla tenemos más de 200 niños apátridas que no tienen papás, hijos de MINUSTAH lo llaman en mi país, mujeres que fueron violadas
a través de la MINUSTAH, y también hay soldados chilenos involucrados, pero el Estado de Chile nunca fue capaz de darle derecho a estas mujeres. Por esos motivos, muchos de nosotros salimos del país a ver qué tan ordenados son los chilenos, que nos vienen a ordenar, que nos vienen a enseñar, que nos vienen a educar, que nos vienen a abrir el camino, porque no sabíamos dónde está el camino. Y ahí nos encontramos con el tremendo rechazo, el rechazo al ser humano, el rechazo a la vida, el rechazo a personas que lamentablemente tuvieron que huir porque lo que le prometieron, abrirle el camino, ordenar su casa, desordenó más, porque violaron a sus hijos, violaron a sus mujeres, violaron a sus hermanas, a sus primas, a sus primos. Porque ahí tuvimos que tomar la decisión de salir del país, y lamentablemente ha sido una ilusión para varios, como la familia de Maús, la familia de Joan Florví, de la Rebecca Pierre, de Moniz, de Lalán. Entonces ha sido una ilusión, porque pensábamos aquí íbamos a ser personas. Aquí por lo menos iban a reconocernos como personas, cosa que no fue. Fue lo que dijo el ex ministro de Interior. La migración haitiana, la migración no lo deseaban. ¿Por qué? Porque según él no aportaba nada, pero me pregunto, ¿quién en una sociedad no aporta? Esperaban personas con billetes, con dólares, con millones, pero nosotros lo que podíamos ofrecer es el ser humano que somos. Más allá de lo que podemos poseer como persona, como ser humano, queríamos ofrecerle nuestra cara para que vieran las personas que fueron a ayudar, que le dejan en la ruina, que hoy en día no podemos volver a nuestro territorio, no podemos volver a nuestro país, que sus antepasados que llegaron después de Europa esclavizaban en la lavadera de oro, en la producción de café, del cacao, del azúcar, y ahí estamos, los hijos, los bisnietos de estos esclavos. Queríamos compartirle la cara de estas personas olvidadas del desierto, que nunca pensaron que iba a encontrar. Nos encontramos cara a cara en el patio de su casa. Y ahí vuelve una situación incómoda para la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque su sueño de ser europeo, de persona, no sé, de entre paréntesis de alta clase, le deja esa franja para reflexionar, para volver a poner en una pregunta sobre de dónde venimos, por qué estamos aquí. Y ahí quisiera dejarle y mandarle un saludo a todos los que están ahí compartiendo el espacio, y pensar que Emaús de 6 años nunca pensó que su ilusión de ser niño en un país moderno iba a pasar 2 años muertos sin poder tener justicia, sin que la justicia de este país o las autoridades no se dan cuenta que hay un niño por negligencia del sistema público falleció. Muchísimas gracias. Gracias, Jean-Claude, y gracias también por la interpelación y por la provocación. Creo que planteas cosas tremendamente interesantes y importantes de recordar. Además que quisiera ahí sumar, hace poco, voy a ser fui muy ignorante respecto a la historia de Haití, pero es un país que vale la pena además estudiar su historia, y somos tan ignorantes en Chile, ¿no? de las historias de los demás países que nos rodean, de Latinoamérica. Gracias también por presentar el tema de la esclavitud, que creo que es tremendamente importante, y las migraciones forzosas, que muchas veces son los pilares que sostienen una sociedad. Sin embargo, la misma sociedad es la que como decía la Paula, ¿no? El trato a los marginados marginaliza a aquellas personas que son justamente quienes sostienen una sociedad, y creo que eso es tremendamente importante recordarlo y accionar desde ese pensamiento crítico. Y tomando las palabras de Jean-Claude, me voy a ir a María Emilia,
para hablar un poco de la institucionalidad, a propósito de lo que decía Jean-Claude, ¿no? Como de la responsabilidad judicial, de la responsabilidad estructural, de la responsabilidad institucional en Chile. ¿Y cuál es el vínculo con la migrancia? ¿Cuáles han sido las políticas públicas que han institucionalizado el racismo, la discriminación, la estigmatización de los y las migrantes? ¿Cómo ves tú la relación entre institucionalidad y migrancia, María Emilia, por favor? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Qué alegría encontrarme con ustedes. Hay muchos amigos y amigas aquí en estos cuadritos a los que nos hemos habituado. Qué bueno hablar después de Jean-Claude Pierpol, gran amigo, gran compañero de trabajo. También hemos estado juntos en proyectos, trabajamos juntos también. ¿Cómo no comenzar con el rostro de Diana Arón, ¿no? Para recordar que el fascismo está presente, ¿no? Que lo que acaba de decir Jean-Claude, efectivamente, intentamos juntos, ¿no? Con otros compañeros más, que el Estado chileno respondiera ante las violaciones de las mujeres haitianas, cuyos hijos fueron otros más y tantos más de los guachos. Lo digo entre comillas y subrayado intencionalmente, porque creo que quiero seguir provocando. No podría ser de otro modo. Ustedes ya han dicho muchas cosas antes, en realidad. ¿Quién soy yo para hablar de la migración? Jamás a mí me harán el daño que le están haciendo a ellos y a ellas. Jamás. Por eso no puedo comparar el exilio con la migración, porque jamás me dañaron así, de ese modo. Pasé momentos feos, pero nunca, jamás. Lo que ha pasado Joan, Moniz, Henri Joseph, bueno, entre los tantos nombres que entregó Jean-Claude, la gente que ha llegado de Venezuela actualmente por el norte con sus pies amputados, familias con pies amputados, niños, niñas, ¿no? Gente que ha muerto, ¿no? ¿Cuántas personas de Perú fueron maltratadas cuando llegaron hace algunos años atrás, y después de Colombia, y después de República Dominicana, y de Ecuador, y de Bolivia, y de Haití, y de Venezuela? 7 países denominados países de la migración, no los demás. Los demás no son llamados migrantes, no son denominados con ese concepto que contiene al racismo. Entonces sí, un poquito voy a hablar de las instituciones para decir que el Estado chileno, los estados, ¿no? Siguiendo a Foucault, son racistas, ¿no? Y lamentablemente el Estado chileno lo es, y sus instituciones lo son, y las políticas públicas que construyen o que intentan construir también lo son. Entonces, voy a hablar de lo que solamente puedo sacar a partir de lo que ustedes, estimados, estimadas, han señalado, el racismo. Y por eso me interesa trabajar esto, ¿no? Un sistema de dominación contiene una ideología, postula la idea de razas todavía, de una desigualdad terrible, porque es una desigualdad naturalizada, que está allí para justificar, para facilitar la superexplotación. Hoy día trata de personas migrantes en todo Chile, y que no se ve, porque ¿quién se va a atrever de aquellas y aquellas personas que están hoy día trabajando, sobre todo en el mundo agrícola? Hace poquitos días salió una declaración en que los dueños de predios reclaman que no tienen mano de obra migrante porque han cerrado las fronteras, ¿no? Entonces, tal como en la esclavitud, como lo señaló Jean-Claude, el racismo se observa en el trabajo destinado a personas migrantes y a sus descendientes. Es decir, no solamente a quienes llegan en condición migratoria, sino también a sus hijos y a sus hijas que siguen con esa marca terrible, que los sigue colocando en un lugar de deshumanización. Efectivamente sabemos, ¿no?, que el racismo no es nuevo, y estamos en un lugar donde todo el mundo lo sabe. Escuchamos la canción de Drexler y vimos también las imágenes que allí estaban y desfilaban, ¿no? Considerar a un ser humano como una cosa, como un objeto, como algo que es productivo para construir desde jabones hasta cojines. Ese sufrimiento terrible del Holocausto pensamos que se terminaba cuando la UNESCO decidió que ya no se hablaba más de racismo, y que se hablaba no de raza, sino de etnia, que es la misma cuestión, es la misma brutalidad, ¿no? Porque ¿cómo podríamos entender entonces las miradas de asco contra la Elisa Leoncón hoy día, ¿no?, por parte de los dominantes que hacen parte, lamentablemente están ahí sentados en esa misma sala?
Entonces, vamos a ver que eso que se hizo en el siglo, a principios, o sea, en el siglo XX, antropólogos, sociólogos, especialistas de la genética, se reunieron para demostrar por iniciativa de la ONU, ¿no?, que no se podía seguir hablando de racismo. Pero estuvo el apartheid. Siguió el odio en Estados Unidos. Hasta el día de hoy siguen asesinando a personas por su color. Entonces, efectivamente estamos frente a un problema grave. Y yo creo que una de las maneras en que hay que enfrentar esto, tal como lo hace Jean-Claude con la historia de Haití, una historia de Haití, sí, estimada, efectivamente en Chile no se enseña la historia de nuestros pueblos. Más aprendimos sobre las reinas, los reyes y cosas como esa cuando éramos chicos, pero no necesariamente que Haití es el primer país que va a abolir la esclavitud, ¿no? Tampoco nos enseñaron del sufrimiento de familias judías, de mujeres, hombres, niños y niñas, ¿no?, que fueron destrozados por sistemas políticos. Por lo tanto, sí, la institucionalidad tiene efectivamente que mirarse a sí misma, ¿no? Y por lo tanto sí tenemos la esperanza de que una nueva constitución pueda, ¿no?, enfrentar estas cuestiones con una ley migratoria que no es una ley migratoria, es simplemente un sistema de control de extranjería, porque además ignora a los migrantes chilenos que están fuera de Chile y que si quisieran tener, ¿no?, algún tipo de retorno y una posibilidad de apoyar al país, ni siquiera están nombrados en esa ley, así que no me vengan a hablar de ley migratoria. Es una ley racista, aunque se siga enojando conmigo el señor Belolio y los demás que lo acompañan, que han realmente construido una verdadera infamia. En ese sentido, sí, vamos a decir algunas cosas que, si yo lo digo sociológicamente, tenemos que tomar de nuevo el concepto raza, no solamente dejarlo de lado y ver qué es lo que oculta. Porque sí, efectivamente, en la Constitución del Estado-Nación chileno se trajo a colonos a Chile, ¿no? Pensemos bien en quién fue Vicente Pérez Rosales, en quién fue Nicolás Palacios y todos quienes les acompañaron para traer a Chile quienes venían a poblar los territorios del sur y a mejorar la raza. Por eso que hoy día a las personas migrantes que se les califica como indeseables, se ha dicho en más de una ocasión que, a diferencia de lo que ocurrió con esa Constitución de Estado-Nación chileno que buscaba el desarrollo de la europea y por lo tanto el desarrollo blanco, ¿no?, de una supremacía blanca, no de cualquier europeo y europea tampoco, sino que de los dominantes, fundamentalmente hombres, ¿no?, lo que querían era esa suerte de igualación o allegamiento a lo blanco, ¿no?, que chilenos y chilenas siguen pensando en lo más profundo de sí mismos cuando en los censos se consideran como blancos o blancas, ¿no? Y efectivamente, ¿qué es lo que ocurrió? El hecho de mejorar la raza implicó poblar los territorios del sur, implicó un proceso terrible como el de la pacificación de la Araucanía, ¿no?, que a cuánta gente mutiló por el sur. Y por el norte, no olvidemos también el proceso de chilenización que asesinó a tantos peruanos y bolivianos después de la Guerra del Pacífico. Entonces no es raro que hoy día se mire mal a una persona peruana. No es raro que se diga indio despectivamente, como se le ha dicho a Elisa Lancón estos últimos días, ¿no? O a la Machi Lenconao, o a qué sé yo, a cuántas más y cuántos más colegas, amigos, estudiantes maltratados por su origen. Entonces, efectivamente, yo pienso que las palabras de quienes hablaron antes de mí, lo que contó Catalina, lo que contó Najim, lo que contó Jean-Claude, son cuestiones que debemos colocar al centro de nuestras mesas. Y la única manera de hacerlo, a mi modo de ver, es que nosotros, chilenos, chilenas, hagamos un ejercicio, ¿no?, de autoanálisis, ¿no?, de introspección, para mirarnos al espejo y buscar quiénes somos, cómo son nuestros pómulos, de qué color es nuestro cabello, es crespo, no es crespo, cuánto medimos y de dónde venimos, y pensar que efectivamente el que no se le haya dado ni un escaño reservado al pueblo tribal afrochileno nos deja muy mal, porque hubo esclavitud en Chile, hay descendientes de esclavos en este país, y efectivamente también hubo personas que lucharon por la independencia de este país y después fueron masacrados. No olvidemos lo que es la Laguna de los Negros en Concepción y lo que ocurrió con ellos. Entonces hay que pellizcar la historia, ¿no?, para poder pensar hoy día lo que ocurre en la actualidad. Y sí, instituciones, ¿cómo son tratadas las personas en los centros de salud? Eso es un trabajo donde investigamos junto con Jean-Claude, que está acá. ¿Qué se les dice
a las mujeres haitianas que no tienen apego, que no saben amamantar, que no tienen idea cómo educar a un niño y que efectivamente hay que enseñarles porque no saben hacer las cosas. ¿Qué se le dice a una mujer venezolana cuando reclama? Es que reclama mucho, habla demasiado, todo el tiempo está reclamando. O a una mujer colombiana, ¿qué se le dice a una mujer peruana? ¿A una mujer ecuatoriana? ¿De qué manera se trata en los centros de salud? ¿Quién decide? ¿Quién decide? Para decir cosas tan absurdas, ¿no? Como que hay pieles más duras que otras para inyectar y que no se les encuentra en las venas. Investigación que llevamos a cabo, 2 años la acabamos de terminar, ¿no? O actualmente en el proyecto Anillo, en el que estamos trabajando, en donde cuestiones brutales también se anuncian. Cuidado, con personas que lo dicen, incluso yo podría decir amablemente en la vida cotidiana, pero hay que ir a buscar de dónde viene eso que dicen. Y eso que dicen viene de una historia. El racismo en Chile es histórico y no se ha terminado. Y hoy día está dando la vuelta, pero de una manera brutal, resurge contra el Gualmapu y vuelve a resurgir con brutalidad contra las comunidades migrantes. Entonces, me parece que este es un lugar para hablar de estas cosas, porque en nombre, ¿no?, de las naciones o de la nación se exterminó a millones de personas. En nombre de la pureza de la raza, ¿no? Cuando se dice hoy día en Chile que se está desmejorando. ¿De qué estamos hablando allí? ¿Acaso no hay que ir a leer de nuevo a Walter Benjamin? ¿No hay que examinar lo que dice Hannah Arendt? ¿No hay que volver a Frankfurt para entender qué le ocurrió a la escuela de Frankfurt y por qué? Tuvo que Adorno, Horkheimer, ¿qué les ocurrió en ese momento a los intelectuales judíos, a los artistas, a los pintores, a la gente que tenía un mundo de conocimiento? ¿Quién está detrás de eso? Entonces, solamente para terminar, decirles que pienso que el racismo fragmenta efectivamente a la especie humana. Introduce separaciones brutales, ¿no?, entre las personas. Consigue que haya personas que se sientan algo así superiores a otras porque son más blancas, o porque son más rubias, o porque tienen más estudios, o porque tienen doctorados, porque para presentar, ¿no?, a Elisa se le presenta primero con un doctorado que tiene que ver, y si no lo tuviera no podría estar en el lugar en que está. A mí me parece que esto es muy grave, porque los sentidos comunes no son casuales, se construyen políticamente. Entonces la invitación es a trabajar juntos. Yo estoy feliz de estar acá hoy día y vuelvo otra vez atrás para pensar en Diana Arón, en todo lo que podría haber hecho, en que era de mi generación, en que quienes logramos salir de allí, de alguna manera, ¿no?, tenemos un compromiso con la vida, tenemos un compromiso con la humanidad, y un compromiso de seguir luchando contra el fascismo y contra el racismo, porque efectivamente van de la mano. Muchas gracias. Gracias, María Emilia, muchas gracias. Qué potente, qué potente. Bueno, qué potente los relatos de todos y todas, en realidad. Interpela profundamente, a mí personalmente me conmueve, me interpela y me moviliza escucharlos y dan ganas de decolonizar el pensamiento, ¿no? Es como lo que está detrás. Vamos a conversar una última patita, pero antes de entrar en esa última patita, vamos a hacer una pequeña pausa musical, porque en AJDA, también porque hay que recordar que nuestra querida Diana, a quien homenajeamos en cada una de las actividades que hacemos, también tocaba la guitarra, tocaba música. Así que es parte de nuestra identidad, la cultura. Así que voy a invitar a José Valverde, cantautor, también migrante, migró a Buenos Aires, así que nos acompaña desde Buenos Aires y es nieto de nuestra queridísima compañera de AJDA, Adriana Goñi. Así que José, te doy la bienvenida para que nos deleites con una de tus canciones. Muchas gracias por estar aquí. Hola, sí, gracias por invitarme. Antes que nada, pedir disculpas. El itinerario de la intervención musical era otro, pero acá se había cortado la luz y eso me impedía estar conectado, pero por suerte volvió. Así que heme aquí conectado. Voy a hacer lo siguiente, voy a dejar el micrófono de los auriculares acá. Creo que se va a escuchar mejor así, pero voy a sacarme el auricular. Entonces, si hay un problema, agítense
y me dice no se escucha o algo. Les voy a compartir una pequeña canción. Quisiera tener un repertorio más atingente a la intensidad y la profundidad de lo que se está hablando, pero no lo tengo. Así que voy a compartirles algo que simplemente creo que es bello. Es un poema de Mario Benedetti que musicalicé, que se llama Bienvenida. Espero que les guste. Seguro que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta. Tan solo que vas a llegar distinta. Como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido vos también, quizás porque sabes cómo te pienso y te enumero. Después de todo, la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira, como pueblo sonríe, rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora ya no tengo dudas, sé que vendrás distinta y con señales, con nuevas, con honduras, con franquezas. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuesta. Me pregunto si vas a llegar distinta. Gracias, José, muchas gracias. Muy hermosa tu música, muchas gracias. Bueno, eso, una pequeña intervención como un aporte a una conversación que está tan intensa como necesaria. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tener este tipo de conversaciones para todos los que necesitamos oírlas. Gracias, José. Y nos vemos en unos minutitos porque te vamos a pedir otra canción. Esta no será la única. Bien, volvemos a Catalina, Nahim, Jean-Claude y María Emilia. Después de esta primera intervención tan potente y tan provocadora, creo yo, a la acción, vamos a irnos a la acción, a esta tercera parte, antes de pasar a conversar con las personas que quieran, quizás hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, que hemos denominado imaginar un futuro conjunto. ¿Qué soluciones? Es tan tremendo el marco, ¿no? Es tan difícil, se ve tan complejo. ¿Cómo empezamos? La pregunta es, y aquí les voy a pedir la palabra a las cuatro,
¿cómo empezamos a imaginar soluciones desde la pequeña historia, desde la acción cotidiana quizás, hacia lo institucional incluso? Algo ya empezó a plantear María Emilia, ¿cierto?, en la revisión personal, pero ahora me gustaría escucharlos a todos y todas. Me gustaría partir con Catalina, que a propósito además de que también fuiste candidata para la Convención Constitucional y hubo también todo un debate sobre la presencia migrante en la Convención, la relevancia de eso, y como dice María Emilia, que también lo nombró, ¿no?, la falta de un escaño reservado para el pueblo afrodescendiente en este país, que esa historia está profundamente invisibilizada porque se ha europeizado y se ha colonizado mucho en este territorio también. Así que, por favor, Catalina, y luego voy pidiendo la palabra uno a uno para que podamos reflexionar sobre cómo, qué hacemos. Y las organizaciones migrantes tenemos ya varios años de lucha, de articulación, de organización y de lucha. Acá hay varios compañeros y compañeras que son parte de estas organizaciones, de la coordinadora, está también Eduardo Cardosa, del Movimiento de Acción Migrante y la Red de Organizaciones Migrantes, a quien también aprovecho de saludar. Y decidimos participar del proceso constituyente y estamos participando del proceso constituyente, aunque no hayamos sido electos, electas, porque nos parece fundamental que en la nueva constitución se incorpore la migración desde justamente una perspectiva de derecho. Y eso no lo podíamos hacer desde nuestra perspectiva como Coordinadora Nacional de Inmigrantes si no éramos parte de ese debate. Y hemos realizado encuentros plurinacionales muy interesantes, muy valiosos. Hemos sistematizado los resultados de esos análisis, de esas propuestas, y también hemos construido una articulación muy, muy interesante e importante que es con chilenos y chilenas en el exterior, que se llama Chile Migra. Y en conjunto construimos un compromiso por los derechos migrantes en la nueva Constitución y realizamos una campaña que permitió que cerca de 200 candidatos y candidatas en ese entonces adhirieran este compromiso, que como les digo plantea sobre todo la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, donde la migración y quienes migramos seamos reconocidos en nuestra condición humana y en nuestros derechos que derivan de eso, ¿cierto? Y luego otra serie de cosas más puntuales que no les quiero quitar tiempo, pero finalmente hay casi 40 constituyentes electos, electas, que son parte de quienes adhirieron a ese compromiso. Entonces estamos muy esperanzadas con que efectivamente al momento de abordar en la Constitución, nueva Constitución, la migración, surja este compromiso como una matriz de propuestas importante y que eso nos permita avanzar. Pero en el itinerario de eso, vamos a seguir peleando porque se derogue esta ley de migración sobre la cual hablaba María Emilia, porque es una ley xenofóbica, racista, que nos está haciendo muchísimo daño. Vamos a seguir peleando por una regularización extraordinaria. Vale mencionar que en la mayoría de los países, cuando se promulgan leyes migratorias, se viene acompañado de una amnistía, una regularización, cosa que en Chile no se ha hecho, sino todo lo contrario. O sea, en el marco de una pandemia, de una crisis humanitaria por la pandemia, económica a nivel de la región, no solo se dicta esta ley aberrante, sino además, en vez de regularizar a la gente que está irregular, los expulsan. Entonces, nosotros, al margen del trabajo por el camino constituyente en el que creemos, vamos a también seguir organizados, vamos a seguir articulados, vamos a seguir peleándola en los movimientos sociales, en todas las articulaciones posibles, con todos nuestros aliados, a los cuales les incluyo a ustedes, por supuesto, para transformar la realidad de las personas migrantes y refugiadas en Chile hoy. No queremos esperar 5 años porque la gente está sufriendo hoy.
Ese es nuestro compromiso. Gracias, Catalina, qué importante, muy importante saberlo, y también una vez más, tantas cosas invisibilizadas, ¿no? Así como esto que cuentas, al menos yo no me había enterado con el bombardeo de información que tenemos permanentemente, me parece muy importante saberlo. Gracias. Najim, me gustaría invitarte a ti ahora a comentar qué imaginas como posibles soluciones, posibles acciones. Mira, sí, me uno a las palabras de mi compañera Catalina. Yo creo que la Convención Constituyente es fundamental para empezar a jugar a determinar nuevas formas de relacionarnos y darnos cierta representatividad a nosotros los migrantes. Creemos que es importante, pues desde ahí, hacernos mención. Para mí fue bastante simbólico que el día de la asunción de Elisa Loncón nombraron a todo el mundo excepto a los migrantes. Fuimos los únicos que faltamos en ese discurso. Y eso, queremos tener como esa participación, esa recomendación, que nos nombren y que no solo nos usen políticamente de acuerdo al interés de cada bando en particular, pues. Por lo menos en el caso de la población venezolana, está súper asumido, pues, que para la derecha todos los venezolanos somos chavistas, maduristas, subversivos, y para la izquierda todos somos benefachos, que porque amamos a la derecha, cosa que no es cierto, cosa que hay mucha diversidad entre medio. ¿Qué pasó? ¿Volví? Sí, estás. Sí, que algo como que se me cayó. Por lo pronto, bueno, como dice Catalina, nosotros en nuestras organizaciones trabajamos en red. La organización de la que yo formo parte, que se llama Miranda, nosotros tenemos programas de acompañamiento a personas migrantes, tenemos programas de salud mental, que también creemos que es muy importante, sobre todo para las personas migrantes. Apoyamos en diferentes actividades, como por ejemplo la olla popular migrante que tenemos con la gente de la coordinadora en Recoleta los días viernes. Entonces, como eso, promover más las redes, promover más la participación, no solo del pueblo chileno, sino también del pueblo migrante. Como que me parece necesario que los políticos entiendan que los migrantes somos ciudadanos con toda la ley, no solo ciudadanos, somos ciudadanos de segunda. Nuestros derechos también valen, y al igual que cualquier otra persona. Defender los derechos humanos por encima de cualquier circunstancia, sí. Para mí es como el eje central de esto. Y bueno, desde ese punto de vista, una integración intercultural real, pues, que yo creo que se da en los pueblos más naturalmente, así como hoy en día vemos a chilenos desayunando arepas y a venezolanos desayunando sopaipillas. Yo creo que es lo más cotidiano que uno ve en la calle el día a día. En eso estamos, así que bueno, esperamos que el país sea mejor para todos realmente, porque si decidimos Chile para vivir, queremos que Chile sea un mejor país. Eso nos va a beneficiar a todos sin duda alguna. Y estamos poniendo nuestro grano de arena para eso. Gracias, Najim. Gracias. Muchas gracias. Jean-Claude, me gustaría invitarte a ti ahora a compartir tus reflexiones al respecto. ¿Qué nos invitas a hacer? ¿Qué nos invitamos a hacer? ¿O nos provocamos a hacer? ¿Sí estás ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, la invitación es, ojalá que seamos más humanos que nunca, ¿no? Más humanos en el plano cotidiano, más humanos en las decisiones que tomamos. Yo llevo 13 años viviendo acá. En ninguna ocasión he visto ningún político fueron capaces de dirigirse palabra cuando hablan con el pueblo que vive en el territorio chileno, que no son solamente los chilenos, ¿no? Aquí hay personas de diferente latitud, personas que vienen de diferentes lugares, pero quizás podría ser considerado parte del aporte y la construcción de este país. Pero lamentablemente los políticos nunca fueron capaces de reconocer el aporte de los migrantes. Hace un par de días, hace un mes atrás, era la expulsión. Ahora el gobierno quiere traer nuevos migrantes. Entonces, los migrantes llegaron acá, no fueron capaces de brindarles documentos para poder trabajar regularmente, pero ahora los van a traer. ¿En qué condición los van a traer? ¿Cuál es el negocio que hay detrás de traer nuevos migrantes? Nos preocupa eso.
Nos preocupa también el tema de qué va a pasar, porque hay migrantes que ya tienen hijos nacidos en Chile, que de aquí a 20 años más el fiscal que te va a revisar tu caso puede ser el hijo de un migrante haitiano. El juez que te va a atender de aquí a 30 años puede ser un hijo de un migrante de primera o segunda generación. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a hacernos frente a esa situación? Esa policía que te va a revisar en la esquina, ¿con qué sensación te va a revisar? Te va a revisar porque tanto hemos vivido, es el momento de hacer sentir que estoy aquí, o somos parte de este espacio, vamos a compartir un espacio amistoso, amigable, que construimos juntos. Entonces a mí me preocupa, si bien la nueva constitución da para pensar las cosas sumamente interesantes, pero podemos ver últimamente los migrantes nunca han sido parte de las decisiones políticas de este país, nunca fueron considerados, ¿no? Durante la pandemia nadie refirió, la única vez que refirieron con las migraciones cuando ocurrió los casos en Quilicura, y fue esa vez, y de mala forma, porque los migrantes que vivían, los pobres migrantes que vivían en Quilicura nunca viajaron, ¿cómo le iban a traer al COVID al país? Pero para marginalizarlo, utilizaron la imagen de ellos para poder demostrar. Entonces, y frente a esas situaciones me preocupa que en la nueva constitución le dan mayor mayor cavidad a ese racismo profundo que está en la entraña de la sociedad, que es un racismo encubierta, maquillada. Nos reímos, pero al fondo no es que queremos reír, nos ponemos en pena, no es porque queremos ponernos en pena, porque realmente es la cara que nos ponemos, porque es la que nos sirve. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que la sociedad sigue viviendo lo que o lo que venían denunciando hace años, ¿no? Hoy en día la nueva ley migratoria, siendo que estamos hablando de el tema de género, el tema de paridad de género, el tema de derechos humanos, el tema de el respeto a ciertos grupos, pero en la nueva ley migratoria que se aprobó hace casi 4 meses atrás, no tiene nada de enfoque de género. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué me asegura que la nueva constitución va a mejorar eso? Lamentablemente tengo esa duda. Porque si la nueva ley migratoria que se publicó, se aprobó con senadores y diputados hace 4 meses atrás, no fueron capaces de ponerle foco sobre los derechos de los niños o de la niñez, y no me asegura que la nueva ley o la nueva constitución va a poner énfasis en la niñez, en la mujer, en los derechos de la migración, y en que las personas es persona porque es una persona, no tiene más explicación, es una persona, y independiente de dónde viene, de su cualidad personal, es una persona. Y eso me preocupa. No es alentador lo que estoy diciendo, pero debo manifestar la preocupación. Sí, de todas maneras. Gracias, Jean-Claude. Y creo que tu preocupación invita a pensar, o sea que me parece que es muy atingente, invita o sea, como visibiliza y por ende invita a pensar, ¿no? Y a intentar quebrar fronteras, a intentar decolonizar un poco el pensamiento, que yo creo que lo tenemos tan colonizado por la idea del Estado-Nación hoy en día. María Emilia, te doy la palabra a ti, por favor, para ir cerrando esta tanda de conversación sobre cómo seguimos. Sí, yo creo que ya se ha dicho bastante, ¿no? Mis colegas ya han agregado tantas cosas que no sé qué podría agregar yo. Yo me gustaría decir lo siguiente. Primero, si estamos hablando de deshumanización, que efectivamente es un proceso que se ha llevado a cabo históricamente, pero con la llegada de las personas migrantes, esto realmente ha tenido distintas aristas de violencia. Hay que trabajar por la humanización,
Y eso implica, primero, considerar que toda persona migrante es esencialmente un trabajador, una trabajadora, hace parte de nuestra clase trabajadora. Y por lo tanto hay que considerarlo, hay que hacerlo, hay que saber que es una persona más, como dice Jean-Claude, que hace parte de esta clase trabajadora. Y pienso entonces en el estallido, ¿no? En el rol que jugaron y que juegan hasta el día de hoy las personas migrantes, cuando usted compra benzina, cuando usted va a un supermercado, cuando usted pide su comida a la casa, cuando usted ve quiénes limpian los hospitales, quiénes están trabajando en el Instituto Médico Legal, quiénes están en las instituciones, pero son personas migrantes. Muchos de ellos y muchas de ellas sin posibilidad de revalidar sus títulos, sin posibilidad de reconocimiento de su conocimiento. Y cuando se les revalida, quedan siempre en la duda, como si lo que hacen tuviera que quedarse entre paréntesis, porque a lo mejor no es tan bueno como el que hace un chileno o una chilena. Es decir, eso implica un trabajo profundo, por ese lado primero, pero que creo que tiene mucho que ver con, voy a ponerlo en dos lugares. Una, el trabajo que se hace con las organizaciones sociales de base, donde nosotros trabajamos con ollas comunes, trabajamos con campamentos, trabajamos con la Fundación Gente de la Calle, en donde efectivamente ese sufrimiento cotidiano y brutal es compartido por personas chilenas y personas migrantes. Eso por una parte. Y por el otro lado, cuando pienso en la institución de donde yo vengo, que es la Universidad de Chile, es imprescindible, pero ultra necesario que haya una formación, que haya un conocimiento, que hayan estudios sobre lo que implican los países de donde proceden las personas migrantes en toda el área educativa, desde el preescolar hasta la universidad, para que se enseñe a no discriminar, por una parte, para que profesores y profesoras trabajen en torno a eso desde la niñez, para evitar lo que se enseña en la casa, contra esto, contra el otro, pero por el lado de la universidad se tiene que formar a los profesionales para que no de manera discrecional psicólogas, por ejemplo, o psicólogos, profesores, o pienso también en trabajadores sociales, se permitan hacer informes discrecionalmente para sacar a los niños de su familia y mandarlas a las instituciones del Sename. Esas personas tienen que haber tenido estudios para comprender cómo son las cosmovisiones de otros países, de qué manera se trata el cuerpo, cuáles son las medicinas que se usan. Y en esto olvidamos lo que es nuestra propia sociedad chilena, en donde efectivamente cómo se cura, ¿no? Cómo se cura en Rapa Nui, cómo se cura en el Gualmapu, cómo se atiende al cuerpo en las comunidades afro-chilenas o en el mundo aymara o en el mundo quechua o en el mundo diaguita, ¿no? Y efectivamente, eso que se ve, ¿no? En el otro, en ese otro que se construye como un enemigo, hay que mirar cómo hemos construido nuestros enemigos al interior de este propio país. O sea, enemigos por todos lados, y hay que preguntarse por qué. Y cuando nos preguntamos por qué, tenemos que ir a buscar en lo que sucede específicamente y fundamentalmente en quienes están hoy día en un pequeño grupito, yo digo el pequeño grupito de ricachones, que todavía están con un pensamiento oligárquico, con un maltrato como dueños de fondo, ¿no? Y con un terror de perder sus privilegios, y quienes se les acercan, que buscan las migajas que pueden salir de ahí o que les pueden tirar, que entran en ese mismo lugar del pensamiento y lamentablemente del maltrato y del castigo a las personas. Entonces, versus o sea, humanidad versus la deshumanización, ¿no? Comprensión, acercamiento, buscar, ¿no? Y buscar en la historia de lo que, por ejemplo, esta comunidad que nos invita hoy día tuvo que padecer ¿cuánto tiempo? ¿No? O sea, eso es imposible que se pueda sacar de esa historia como para poner ahí la palabra olvido. Y termino diciendo que cuando efectivamente se dice demos vuelta a la página, que yo le llamo el volteo de la página de la historia, es justamente lo que Benjamin nos invita a peinar la historia a contrapelo, ¿no? A sacarnos del pelo finito para ver qué es lo que se oculta detrás de eso, y todo lo que se oculta allí, que nunca se nos ha querido enseñar y que nunca se ha querido reconocer. Y en ese sentido creo que el trabajo es de todos, es pluridisciplinar, es pluriedad, da lo mismo las edades, las generaciones, esas son tonteras, ¿no?
Es decir, usted no sabe nada porque está muy joven, o usted ya está muy viejo y ya está como declarado para que no exista más en un rato. Y efectivamente vemos entonces que estas separaciones, estas diferenciaciones le hacen mucho daño, ¿no?, a la vida democrática, a la vida en común y al reconocimiento de las personas. Y efectivamente, como dice Jean-Claude, vamos a ver qué es lo que ocurre en 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer los niños que están ganando los concursos de ajedrez, ¿no?, que están siendo deportistas de primer nivel, que están en el mundo de la sociedad chilena? Entonces, cuando Piñera dice ordenar la casa, que la piensa como en la casa de él mismo, como si fuera su propia casa y hace lo que se le antoja, no. Esta casa no solamente es como él se dirige a la gente, chilenos y chilenas, es una sociedad conformada por una cantidad de personas que han llegado en distintos momentos de la historia de Chile y que hoy día están en este país aportando desde sus propios conocimientos, particularidades y singularidades. Y sí, efectivamente, sí se come arepa y se come sopaipilla. Se mezcla, ¿no?, en las comidas, pero cuidado, porque a veces queremos ir a los restaurantes peruanos, ¿no?, porque son tan buenos, pero no queremos que vivan al lado de nuestras casas. Ahí está el problema. Tenemos que pensarnos a nosotros mismos primero para pensar o pretender pensar a los demás. Eso. Gracias, María Emilia, y gracias a todos y todas. Gracias, Catalina, gracias, Jean-Claude, gracias, Najim, que de nuevo se me perdió en el mar de cuadraditos, pero gracias, de verdad, gracias por las reflexiones, por las interpelaciones y las provocaciones, que creo que son fundamentales. A propósito también de la Diana, solo se me ocurre decir que tenemos que todo el rato estar revisando la manera en la que recordamos, ¿no? ¿Qué recordamos y en función de qué recordamos? Y que la memoria es presente, es activa, y en ese sentido ir a las migrancias, a estos cuerpos que son migrantes, nuestros cuerpos actuales son migrantes también. Hay quienes no somos caracterizados oficialmente como migrantes, ¿no? Pero hay que encontrar esas migrancias y hay que encontrar esos márgenes también para poder humanizar la experiencia de vivir juntos y juntas, que, bueno, personas como Diana en su momento intentaron luchar porque eso ocurriera, ¿no? Voy a invitar a la Paula querida, que me ayudes por favor a leer un poco los comentarios. Se han escrito varias cosas en el chat que han sido bien interesantes. Si me puedes ayudar leyendo eso, por favor. Sí, Ale, mira, acá Natalio pregunta, Natalio Schoenhout, para quien quiera responder de los participantes, sobre la ley de migraciones. Él pregunta si es que hay algún elemento positivo. ¿Es una ley racista en sí o es mal aplicada por la actual administración? Y también se pregunta cómo pudo ser aprobado en un Congreso mayoritariamente opositor a esta administración. Después, más adelante, para resumir un poco lo que está en el chat, agradecimientos a los ponentes, y también Giomara, cuenta sobre la experiencia judía en Cuba. Y más abajo tenemos a Eduardo Cardosa, que se refiere un poco a la migración en Chile, a los migrantes en Chile y chilenos en el exterior, que somos, dice él, más de 13,5% de la población en este territorio. Y más abajo, bueno, distintos comentarios, pero vamos con la ley, con la pregunta sobre la ley, y después yo voy a seguir por mientras leyendo el chat. No sé si María Emilia quiere comentar algo al respecto, o Catalina. Yo propondría que respondiera Eduardo Cardosa, si me lo permiten. Por supuesto. Eduardo, por favor. ¿Estás por ahí? Eduardo, creo que no te escuchamos, o soy solo yo. No lo escuchamos. No lo escuchamos, ¿cierto? A ver. No, es que no estaba preparado para hablar. Está con problemas, ¿no? ¿Escuchan? Escuchamos con mucho problema de señal. Lamentablemente. ¿Escuchan? ¿Hay mejor? ¿Hay mejor? ¿Quizás por ahí? Está muy... No.
Está mala la señal. O sea, mira, yo puedo decir algunas cosas breves, yo creo que Catalina también tiene muchas cosas que decir, son tantas las cosas a decir sobre esta ley. Está muy Primero, inestable la conexión. primero es una ley que se hizo apurada, se apuró cada vez que se intentaba una posición pro derecho, ¿no? Dentro de algunas personas del Congreso, ¿no? Inmediatamente recuérdense que Piñera le ponía vetos cada vez que se quería avanzar en algún punto, ponía vetos y decía que no, y no lo permitía. Y además lo dijo públicamente, que él no iba a aceptar que se cambiara absolutamente nada. Nosotros tuvimos ahí una gran lucha, ¿no? Y logramos, por lo menos en 7, no me acuerdo cuántos puntos fueran, Catalina, me acuerdo que estuvimos ahí para intentar al menos cambiar el modo en que se estaba tratando a los niños, porque quedaban sin ningún derecho los hijos e hijas de inmigrantes, estaban en una situación muy grave. Pero además hay que decir algo que a mí me parece que es lo más grave, algo se dijo acá, pero es que la ley migratoria genera irregularidad. Eso es lo más grave. Y efectivamente esa irregularidad se vuelve sistemática, pero está generada por la propia ley. Doy un solo ejemplo, cuando se llama a la gente a autodenunciarse, diciéndoles que las van a regularizar, las personas llegan a hacer ese trámite y las toman detenidas y las expulsan. Entonces, una ley migratoria no puede permitir, porque además es ilegal, son ilegales las expulsiones masivas. Y recuérdense que la expulsión fue hecha, a las personas se las sacó de sus casas entre gallo y medianoche, los viernes y los sábados a la amanecida, se las sacó como en otras épocas, ¿no? En pijama muchas de ellas, porque estábamos conectados con esas familias. Se las sacó en esas condiciones, ¿no? Con los niños escondiéndose en los closets y en los roperos, porque estaban con pánico que se los llevaran o que se llevaran a sus padres. Fue muy traumática la salida de la gente, sigue siendo así. Luego se les llevaron a lugares parecidos. En el norte fue a un estadio, cuestión que nos llevó a muchos recuerdos, ¿no? Y luego de eso se les vistió de blanco a todos. No se les permitió llevar sus cosas. Además de eso, se les puso un chaleco reflectante con una X en la espalda y se les esposó. La gente salió de Chile esposada. Todos. Entonces, en ese sentido, bueno, podríamos entrar, porque efectivamente la ley tendríamos para hablar horas, porque nos hemos dedicado a ver artículo por artículo, pero lamentablemente lo que sacamos en claro de ella es que genera irregularidad. Y eso es lo que nos parece extremadamente grave. Sí, solo mencionar que realmente la ley de migración da para un conversatorio dedicado a eso. Absolutamente de acuerdo con lo que plantea María Emilia, además decir que ha significado un detrimento en los derechos, y eso es muy complejo. O sea, hay derechos que estaban ya en la ley anterior, que digamos era una ley de seguridad nacional de extranjería, no era una ley de migración, y aún así hay cosas que se han perdido en relación a esa ley, como por ejemplo poder cambiar el estatus migratorio una vez estés en el país. Eso ya no se va a poder hacer. Son muchos aspectos, y como dice María Emilia, varias organizaciones llevamos esta ley al Tribunal Constitucional, que nadie podría decir que es, digamos, el progresismo institucional, y el Tribunal Constitucional nos dio la razón al menos en 6 artículos que consideró inconstitucionales. Uno de ellos, por ejemplo, permitía la expulsión de niños y niñas del territorio nacional, por mencionar algo. Entonces, cuando hablamos de que esta es una ley que no tiene realmente en su construcción más gruesa, a pesar de que en el discurso lo plantea, no tiene un enfoque de derecho, no se ajusta a derecho, es por justamente todo esto que estamos planteando ahora. Pero como digo, da para una conversación larga y tendida. Es una ley que se hizo sin considerar, como decía María Emilia, las posiciones, perspectivas y opiniones de las comunidades y organizaciones migrantes. Y bueno, desde ese lugar se permitió una visión xenofóbica y racista e inhumana. Qué brutalidad.
Sí, en realidad como merecería un conversatorio en sí mismo el tema de la ley, es verdad, es verdad. Pero gracias de todas maneras por las respuestas. Paula, ¿quieres seguir leyendo algunos otros comentarios? Ya no hay más preguntas. Judith Bressler cuenta un poco de su propia experiencia y agradece también el encuentro, a la vez que Eugenia Aranguis, Miguel Ángel Arredondo, y en general son muestras de agradecimiento y de cariño por la actividad. Gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos cerrando ya esta importante conversación que ha sido más que solo una exposición, ¿no? Ha sido una invitación a movilizarnos, a movernos ya, a ver, y para recordar, para poder recordar y para poder utilizar la memoria hay que saber, hay que informarse y hay que ver. Y esa visibilización es tremendamente importante, visibilizar historias, pero también ir habitando un mundo de esa manera, ¿no? Activar una manera de habitar el mundo donde nos podamos reconocer como seres humanos en igualdad de condiciones y peleamos por eso. Para cerrar, bueno, les agradezco profundamente una vez más sus palabras, su presencia, a María Emilia, a Catalina, a Jean-Claude, a Nahim. Les agradezco muchísimo todas las invitaciones que nos han hecho, las interpelaciones que nos han hecho, todo lo que nos han hecho reflexionar y lo que nos han hecho pensar hoy. Les recuerdo que este encuentro lo vamos a subir a nuestro YouTube, al YouTube de AJDA. Nuestra agrupación ha hecho varias actividades, principalmente el año pasado, hemos hecho algunas declaraciones también respecto a diversos temas, así que están todos y todas muy invitados a seguirnos en principalmente Facebook, digámoslo, tenemos un Instagram que ahí. Pero Facebook sí o sí, también está nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar todas las actividades que hemos hecho, pueden revisar esta misma y otras. Y nada, que sigamos en contacto, nos pueden escribir también a ajdachile@gmail.com. Siempre están muy invitados y invitadas a contactarnos y a sugerirnos, quizás también, interpelarnos también. Creo que es bueno movilizarnos. Así que gracias también a todos y todas por estar. Pero no nos vamos a despedir así nomás. Quiero invitar a José nuevamente. José, ¿estás ahí? Quiero invitarte nuevamente para que podamos cerrar esta actividad con un poco de música y que nos inspire de otra manera, ¿no? Otra manera de conocer el mundo. También a seguir pensando en cómo activamos un mundo donde lo pluri sea real y concreto y lo podamos vivir día a día. Gracias, muchas gracias. Te dejo, José, con una última canción. Muchas gracias. Estás silenciado. Así que para poder escucharte. Eso. Sí, perdona. Sí, bueno, gracias de nuevo a ustedes por la invitación. Gracias por todo lo que alcancé a escuchar desde que me sumé a la reunión. La verdad es que es tremendo pensar cómo lo distinto, lo otro, nos delata con sus diferencias y nos desnuda con sus similitudes y nos quita la serenidad. Y para las personas que padecemos la quietud y lo doloroso de lo inamovible, que nos quiten la serenidad es un regalo. Y quienes están en el lugar contrario, en el lugar de la quietud, es porque les conviene. Entonces creo que no hay que olvidarse también porque hay gente que necesita que las cosas sigan igual y porque habemos quienes necesitamos que las cosas cambien. En ese ánimo, como el último bloque se llamaba Lo que imaginábamos, quería compartirles algo que había escrito para otro motivo, pero creo que calza bastante bien, si bien no tiene un enfoque a la migración, sí tiene un enfoque hacia eso de perder la serenidad y la quietud. Voy a de nuevo sacarme el audífono, así que si empieza a pifiar algo, se mueven así. Por ejemplo, tengo a Martín Hirsch en la pantalla, así que lo encargo a él de que si suena mal, tiene que agitarse. Bueno.
desde el dolor de su historia, el pueblo al fin se levanta, para cantarle al futuro alza su voz de giganta. Un prodigio popular octubre nos ha traído, yo no sé si estoy dormido o es un sueño al despertar. Como queriendo anunciar cual profetas nuevas glorias, la gente ha roto la noria cruel de su constitución, haciendo revolución desde el dolor de su historia. Sueñan de un país que encierra raíces entrecruzadas, de culturas que hermanadas cuidan de su madre tierra, y que la palabra guerra no asoma en ni una garganta, porque lo sueñan, lo cantan por la playa, por el monte, y hacia ese nuevo horizonte el pueblo al fin se levanta. Imaginan aprender sin que ningún uniforme los reprima, los deforme ni los quiera someter. Un país en que crecer no tenga dolor ni apuro, castigos crueles ni muros, y la infancia sea una ronda que ninguna voz esconda para cantarle al futuro. Cuentan con su melodía, o profecía es acaso, de una vejez que es ocaso, pero nunca es agonía. Su canción es rebeldía que a los canallas espanta, es una canción de tanta experiencia y juventud que al cantar la multitud alza su voz de giganta. Dan al fin su despedida al tirano y su legado, y a aquellos privilegiados por la tiránica herida. Yo les doy mi bienvenida, le doy mi canto pequeño al suyo, inmenso, sin dueño, que es un canto al porvenir. Ya entendí, no está en dormir, sino en despertar el sueño. Y para terminar, una nota, qué sé yo, alegre, una canción bastante bella, sencilla y sin embargo profunda, de un cantautor uruguayo que se llama Gustavo Pena, y se llama Pensamiento de Caracol. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre a la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja soy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión, unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Son iguales. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Bueno, espero que
se haya escuchado bien. No tuvimos la posibilidad de probar sonido porque, bueno, tenía la luz cortada y todo. Espero haber sido una colaboración mínima para lo que sin duda fue una conversación profunda, necesaria y pendiente todavía, inconclusa. Esperemos que las cosas nuevas que se vienen se hagan cargo, aunque sea de comenzar un camino hacia un sentido común distinto, o al menos un desprecio a lo que por hoy entendemos sentido común. Gracias por la invitación nuevamente y nada, que tengan buenas noches. Gracias, José. Muchas gracias por tu música, por iluminarnos con eso también. Y muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron hoy, sobre todo a nuestros invitados y invitadas. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Que tengan una buena noche y avanzar a un mundo más humano. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Me voy despidiendo. Gracias a todos. Chao. Gracias. Muy bueno. Extraordinario. Hasta luego, que nos vemos en persona muy luego. Ojalá. Antes que lo es. Gracias. Excelente. Cuídate, Ale. Gracias. Gracias, Maxine. Hola, Sara. Manténgate bien del cajón de... ¿no? Otra manera de conocer el mundo, también a seguir pensando en cómo activamos un mundo donde lo pluri sea real y concreto y lo podamos vivir día a día. Gracias, muchas gracias. Te dejo, José, con una última canción. Muchas gracias. Estás silenciado. Así que para poder escucharte. Eso. Sí, perdona. Sí, bueno, gracias de nuevo a ustedes por la invitación. Gracias por todo lo que alcancé a escuchar desde que me sumé a la reunión. La verdad es que es tremendo pensar cómo lo distinto, lo otro, nos delata con sus diferencias y nos desnuda con sus similitudes y nos quita la serenidad. Y para las personas que padecemos la quietud y lo doloroso de lo inamovible, que nos quiten la serenidad es un regalo. Y quienes están en el lugar contrario, en el lugar de la quietud, es porque les conviene. Entonces creo que no hay que olvidarse también por qué hay gente que necesita que las cosas sigan igual y por qué habemos quienes necesitamos que las cosas cambien. En ese ánimo, como el último bloque se llamaba Lo que imaginábamos, quería compartirles algo que había escrito para otro motivo, pero creo que calza bastante bien, si bien no tiene un enfoque a la migración, sí tiene un enfoque hacia eso de perder la serenidad y la quietud. Voy a de nuevo sacarme el audífono, así que si empieza a pifiar algo, se mueven así. Por ejemplo, tengo a Martín Hirsch en la pantalla, así que lo encargo a él de que si suena mal, tiene que agitarse. Bueno. Desde el dolor de su historia, el pueblo al fin se levanta, para cantarle al futuro alza su voz de giganta. Un prodigio popular octubre nos ha traído, yo no sé si estoy dormido o es un sueño al despertar. Como queriendo anunciar cual profetas nuevas glorias, la gente ha roto la noria cruel de su constitución, haciendo revolución desde el dolor de su historia. Sueñan de un país que encierra raíces entrecruzadas, de culturas que hermanadas cuidan de su madre tierra, y que la palabra guerra no asoma en ni una garganta,
porque lo sueñan, lo cantan por la playa, por el monte, y hacia ese nuevo horizonte el pueblo al fin se levanta. Imaginan aprender sin que ningún uniforme los reprima, los deforme ni los quiera someter. Un país en que crecer no tenga dolor ni apuro, castigos crueles ni muros, y la infancia sea una ronda que ninguna voz esconda para cantarle al futuro. Cuentan con su melodía, o profecía es acaso, de una vejez que es ocaso, pero nunca es agonía. Su canción es rebeldía que a los canallas espanta, es una canción de tanta experiencia y juventud que al cantar la multitud alza su voz de giganta. Dan al fin su despedida al tirano y su legado, y a aquellos privilegiados por la tiránica herida. Yo les doy mi bienvenida, le doy mi canto pequeño al suyo, inmenso, sin dueño, que es un canto al porvenir. Ya entendí, no está en dormir, sino en despertar el sueño. Y para terminar, una nota, qué sé yo, alegre, una canción bastante bella, sencilla y sin embargo profunda, de un cantautor uruguayo que se llama Gustavo Pena, y se llama Pensamiento de Caracol. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre a la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja soy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión, unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Son iguales. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Bueno, espero que se haya escuchado bien. No tuvimos la posibilidad de probar sonido porque, bueno, tenía la luz cortada y todo. Espero haber sido una colaboración mínima para lo que sin duda fue una conversación profunda, necesaria y pendiente todavía, inconclusa. Esperemos que las cosas nuevas que se vienen se hagan cargo, aunque sea de comenzar un camino hacia un sentido común distinto, o al menos un desprecio a lo que por hoy entendemos sentido común. Gracias por la invitación nuevamente y nada, que tengan buenas noches.
Gracias, José. Muchas gracias por tu música, por iluminarnos con eso también. Y muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron hoy, sobre todo a nuestros invitados y invitadas. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Que tengan una buena noche y avanzar a un mundo más humano. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy despidiendo. Gracias a todos. Chao. Gracias. Hasta luego, que nos vemos en persona muy luego. Ojalá. Antes que lo es. Gracias. Excelente. Cuídate, Ale. Gracias. Gracias, Maxine. Hola, Sara.